Hola queridos hermanos, en esta mañana vamos a iniciar la clase que continúa en el libro de Filipenses en el capítulo 4, y lo vamos a hacer de los versículos 10 al versículo 23. Ya con esto vamos a culminar el estudio en el libro de Filipenses y estaremos iniciando otro nuevo estudio en la próxima clase. Hay que notar, hermanos, en estos pasajes, en la manera como Pablo termina este libro, es para darnos a entender de que hay dos tipos de habilidades. Hay una habilidad en la carne, en la parte física, en donde nosotros aprendemos intelectualmente, aprendemos por experimentación o aprendemos en base a lo empírico, en base a observación, en base a descubrir cosas. También nos damos nosotros cuenta en la manera como generamos estas habilidades y las ponemos en práctica a través de las acciones que son producidas por nuestro cuerpo. Creamos puentes, inventamos cosas. Ahora estamos tratando de buscar la cura para los síntomas y los estragos que son producidos por el COVID-19. Dios nos ha dado la habilidad de poder crear este tipo de habilidades. La otra habilidad que nosotros debemos de considerar es la habilidad que es producida por el Espíritu. Es una habilidad que debemos de aprender. No es una habilidad con la cual nacemos. Aún sin embargo, todo ser viviente nace con algo que tarde o temprano va a producir esta inclinación por buscar lo espiritual. Pero no puede ser posible solamente por accidente o por randomización, esa es una palabra en inglés, por azar, que esta persona llegue a un punto de tratar de considerar o tratar de aprender cosas en cuanto a lo espiritual. Aquí es donde hablamos de la presencia de la palabra de Dios. La palabra de Dios ha entrado en un sinnúmero de luchas, en un sinnúmero de batallas, donde el hombre que no cree en Dios trata de destruirla. Pero todos aquellos que llegamos a creer a través de ella, nos damos cuenta de cuando lidiamos con la realidad de las cosas, hay algo que está presente que no podemos ver con nuestros ojos físicos. Y lo vemos, y cómo se inicia esa inquietud de nosotros cuando leemos las páginas de las Escrituras. Pablo hace referencia a estas dos habilidades que tenemos en estos pasajes. Y debemos de segregarlas una de la otra. Porque tarde o temprano podemos nosotros generar o producir un sinergismo que está en base a nuestras opiniones personales y no en base a las enseñanzas del Espíritu. Y déjenme decirles esto, hermanos. Porque cuando lidiamos en la vida con el poder humano versus el poder de Dios, no hay comparación. Dios tiene más poder. Particularmente nosotros como cristianos sabemos que lo que está creado es creado por el poder que proviene de lo no visto, del mundo invisible. Nosotros razonamos en las cosas espirituales, no en las cosas de la carne, ahora que estamos en Cristo Jesús. Por eso, para el hombre natural, pensar en estas cosas es lujuria. Es idiótico. Porque para el hombre natural no hay otra manera de cómo tratar de descubrir el mundo físico, al menos que sea en base a regularidad estadística. Esa es una de las cosas por las cuales vemos algunos grupos políticos y sociales en donde siempre están enfocándose en la producción de datos.
y en la manera como estos datos son interpretados para tratar de producir una acción. Pero cuando nosotros lidiamos con el poder de Dios, sabemos que el factor determinante no es la circunstancia, no son los datos, no es el COVID-19, sino es el poder de Dios. Pablo hace referencia a estos aspectos o a estos dos poderes, porque esa viene siendo la causa de los problemas que están produciendo los conflictos que hay en esta congregación en Filipos. Nuestros hermanos están trayendo una vez más cierto sentido de carnalidad, esta raíz de amargura que está generando división entre hermanos, o está a punto de generar división. Y Pablo escribe esta carta para quitar este gatillo que va a producir este problema con nuestros hermanos. Está tratando de prevenir que se vaya a más allá de una situación que tenga las posibilidades de ser reparada. Es importante, hermanos, que reconozcamos esto en cuanto a la cuña que es traída de parte del Señor para tratar de partir estas circunstancias que nosotros experimentamos en la vida. Porque es importante que esa cuña entre. Si no permitimos que esa cuña separe estas dos habilidades, lo que vamos a hacer es que las vamos a fusionar juntas y no vamos a saber realmente si estamos nosotros adorando a Dios o estamos siendo indulgentes en la promoción de nuestros propios deseos y vivir engañados. Vemos aquí que de una u otra manera estas influencias de afuera están empujando a nuestros hermanos a generar estos sentimientos los unos para con los otros. ¿Dónde está ese poder que es producido por el amor mutuo entre hermanos? ¿Dónde está ese amor que se le debe y se le merece a Dios de parte nuestra para su adoración y acto de culto? Pues evidentemente estas acciones están ahogándolas o están a punto de ahogarlas. Y antes de que esto ocurra, Pablo escribe esta carta. Dios o la deidad, vamos a ponerlo de esa manera, la deidad a través de Pablo nos hace recapacitar de los secretos que están escondidos en el Evangelio. Y cuando estos son descubiertos, porque la única manera de descubrir estos secretos son a través de un don de Dios, de la grandeza de la voluntad de Dios, que ésta permite que estos secretos nos sean revelados. Cuando descubrimos estos, nos van a llevar directamente a confiar en el poder de Dios, y no menos. Cuando vemos a muchos atletas, y no quiero decir que en su entereza sea esto malo, lo que quiero decir es que tengamos nosotros bien sentada la cabeza del por qué utilizamos escritura para motivarnos en las acciones cotidianas. Porque muchas de las veces tomamos una porción de escritura y la utilizamos como una frase de motivación, más que nada para nuestras habilidades personales y no para estimular la habilidad espiritual. Pablo nos enseña a generar esta diferencia en estos pasajes. Y lo que está tratando es de ayudar a nuestros hermanos a despertar la parte espiritual para que ahogue la parte de la carne. Una vez más, traemos el título, o podemos decir la sombrilla en la cual está cubriendo esta serie de estudios que estamos teniendo en el libro de Filipenses, donde
Si mantenemos la integridad del Evangelio, un tema que está completamente bien distribuido en esta carta, nosotros vamos a ver los efectos de este en la transformación de nuestra conducta hacia la persona de Cristo. Vamos a ver aquí en los primeros pasajes del versículo 10 al versículo 13, en donde si mantenemos la integridad del Evangelio, las circunstancias, hermanos, pónganse a pensar en esto, el poder que tiene el Evangelio. Si mantenemos la integridad del Evangelio, las circunstancias no son el factor determinante, sino Jesús nuestro Señor. Y eso es lo que nos va a dar paz, sin importar cualquiera que sean las circunstancias. Para el hombre natural, pensar en estas maneras es algo imposible, porque el hombre natural no tiene la habilidad de someterse a Dios, y mucho menos confiar en el poder proveedor de Dios. Pero nosotros, los santos, los cuales Dios nos trata de mantener separados del mundo siempre y cuando lo dejemos que Él haga su obra final en nuestras vidas, lo que nos va a llevar a ponernos es exactamente en la misma posición que estaba Adán y Eva en el huerto del Edén, confiando siempre en el consejo de Dios y nada más en el consejo de Dios. Vean aquí lo que dice los versículos 10 al 13. Dice de la siguiente manera: en gran manera me gocé en el Señor. Analicen en esta carta, hermanos, cuántas veces Pablo menciona la palabra gozo. Dice de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Subraye eso ahí, si a usted le gusta subrayar su Biblia. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He ahí la frase que muchas personas utilizan para motivación. Y este es el argumento que traigo a ustedes para que lo consideren en su vida diaria. Pablo dice: en gran manera me gocé en el Señor. También dice que él ha aprendido a contentarse. La parte secreta es cualquiera que sea mi situación. ¿Dónde aprendió Pablo esto? ¿De dónde sacó Pablo esto? No pudo haber sido en habilidad personal, o no pudo haber sido en base al status quo que está viendo ahí en Filipos. Mucho menos por la influencia del Imperio Romano. Pudo haber adquirido esta habilidad porque el Imperio Romano rápidamente va en el racionalismo en base a la carne. Y sabemos nosotros, es básicamente el pensamiento de Darwin. Los fuertes pueden más que los débiles. En Cristo Jesús, esa ideología se invierte. Por eso tomamos la posición de ovejas, en donde todos nosotros sacamos fuerzas de debilidad. Es algo que no es racional en la carne. Es racional pensar que los hombres grandes van a ser más fuertes que los hombres pequeños. Pero cuando David fue y confrontó a Goliat, vemos que los aspectos fueron invertidos, en donde un hombre pequeño dominó y triunfó sobre un hombre grande.
Siempre el Señor va a alterar el orden de las reglas, particularmente la manera como nosotros hemos ordenado las reglas en nuestra mente, en base a nuestros raciocinios. Y aquí, cuando Pablo dice que he aprendido, está hablando de algo, hermanos, que no aprendió en base a la carne. Porque sabemos nosotros que Pablo es un hombre intelectual, es un hombre inteligente, es un hombre conocedor, político, habla varios idiomas, tiene el poder del Espíritu. Pero vemos aquí que él está enseñándonos una habilidad completamente producida por algo fuera del raciocinio en la carne. En el verso 12 dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todos, y estoy enseñado así para estar saciado, como para tener hambre, así como para tener abundancia, como para padecer necesidad. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que sin importar cualquiera la circunstancia, sin importar cualquiera que sea la circunstancia, las circunstancias vienen a ser coiguales, dándonos a entender que todo lo que ocurra en la parte física no son significantes, vienen a ser coiguales y no deben, en la mente del cristiano, ser el factor determinante en la vida. ¿Por qué las gentes cometen suicidios? ¿Por qué los políticos actúan de la manera como actúan? ¿Por qué algunos cristianos actúan de la manera como actúan en base de la carne? Porque no han generado esa habilidad que produce el Evangelio de poner las circunstancias en una situación coigual, ya sea en abundancia o ya sea en necesidad, ya sea en enfermedad o ya sea en salud. Delante de Dios, en las cosas de la carne, son coiguales. Nuestra actitud, nuestra posición, nuestro testimonio tiene que estar igual. ¿Pero por qué no es igual? Porque normalmente nuestras acciones están determinadas por la carne. Y la carne nos domina a no verlas de esa manera. Y la carne, cuando actúa de esa manera, no está provista de los contenidos del Evangelio. Es algo que tenemos que aprender, hermano. Es algo que no nos va a venir por inercia. No nos va a venir de una luz del cielo y va a decir, ahora ya tienes la habilidad de poder manejar, tener paz en base a las circunstancias. Todo esto proviene de la manera como nosotros racionalizamos las cosas en base al Evangelio, no en base a la carne. Si la palabra racionalizar no quiere decir que sea una palabra mala. El problema de la acción de racionalizar es donde nosotros estamos enraizando el raciocinio nuestro, ya sea en nuestras opiniones personales en base a la carne o ya sea de la manera como nosotros discernimos las cosas de la carne en base al Evangelio. Pablo es lo que nos está enseñando aquí. Por eso para mí es un tanto difícil cuando no tengo yo el don de entender escritura y utilizar pasajes de escritura y ayudarlos como frases de motivación para tratar de generar habilidades en mi carne. Porque este no es el músculo que estamos tratando de ejercitar, sino el músculo espiritual, hermanos. La inteligencia espiritual. No confundamos nuestras habilidades por tener inteligencia en base a cerebro, a tener nosotros la habilidad de tener inteligencia en base a mente. Son dos cosas muy diferentes, hermanos. Una persona inteligente no necesariamente es una persona sabia. Andamos buscando la sabiduría de Dios. Tener una buena memoria no necesariamente quiere decir que sea una persona inteligente o una persona sabia. Porque la sabiduría solamente puede ser producida en base a las cosas espirituales. La carne produce habilidad y produce sabiduría. Pero no podemos considerar que las cosas que están basadas en la carne, en lo creado, tengan la habilidad de podernos llevar a entender las cosas espirituales. He ahí la razón del porqué del lenguaje parabólico, en donde el lenguaje parabólico se utiliza un aspecto en la carne, pero no es el aspecto en la carne lo que tiene el control o el dominio de la narración, sino el espíritu.
que le está dando valor a la circunstancia para que nosotros podamos generar un puente hacia las cosas espirituales. Entonces Pablo nos lleva a este versículo 13, en donde dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué está diciendo esto? En el campo de batalla, en la Segunda Guerra Mundial, había la presencia de minas o campos minados. En estos campos minados mandaban siempre a un batallón especial para que tenían la habilidad de poder encontrar estas minas. Hoy en día hay unos aparatos tremendos para vida de poder lidiar con estas minas. Y el enemigo era tan hábil de poder esconderlas de una manera que destruyera tropas. Hoy en día se sigue haciendo esa misma práctica. Debemos de considerar a nuestro Señor Jesús con ese poder de poder lidiar, de quitar todo obstáculo que esté enfrente de nosotros para vivir nuestro peregrinar en paz en este mundo. Por eso dice, todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús es el que se está encargando de quitar todo estorbo en el momento en que Él está formándonos a su imagen y semejanza para generar una obra completa. ¿Y la obra completa cuál es? Todo lo puedo en Cristo en mi acto de culto hacia Él, en mi acto de sumisión hacia Él y darle la oportunidad a Él de que me forme sin importar cualquiera que sean las circunstancias. He ahí por la cual traigo el ejemplo de la vida de José. José para nosotros, hermanos, es un gran ejemplo en donde José completamente dejó que el Señor guiara su vida. Si José hubiera sido otra persona que racionalizara las cosas en base a la carne, él no hubiera llegado a ser el segundo en Egipto. Por eso, cada circunstancia que estuvo, Dios lo puso en posiciones en las cuales no había posibilidades de sobrevivencia, no había posibilidades de salir de la encrucijada en la que se encontraba. Por eso, vemos a la vida de José y vemos la vida de muchos paladines de la fe, en donde Dios los pone en circunstancias en las cuales ellos consideran que no hay posibilidad de sobrevivencia y la mano de Dios entra en acción, esa cuña que andamos buscando para interrumpir la dirección del orden de las reglas que son producidas en el mundo físico para establecer unas reglas nuevas en las bases del Espíritu. He ahí por qué creemos que Dios tiene el poder para resucitar muertos. Porque si no es así, hermanos, entonces nuestra fe está limitada. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque quien está haciendo la obra de transformación es Jesús. No soy yo y no está Él promoviendo mis habilidades. Otra cosa, hermanos, muy importante. Si mantenemos la integridad del Evangelio, nuestro deseo es hacer bien en todo momento. En todos los casos. Como persona en Cristo, el trabajo mío es hacer bien, es imitar a Dios. Y debemos, o más bien, lo que hace el Espíritu es producir ese deseo, en donde debemos nosotros de buscar siempre el hacer el bien. Es donde nuestro corazón empieza a brincar cuando vemos la oportunidad de presentar el amor de Dios hacia otros. Particularmente aquí Pablo está refiriéndose a los hermanos en la fe. Verso 14 dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que el principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo con razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Esto, hermanos, es muy importante. Porque la manera como damos, la manera como actuamos en servir a otros es una indicación a nosotros si somos hijos de Dios. Si no tenemos la motivación y si nos molesta cada vez que se nos presenta la oportunidad de hacer el bien, y empezamos nosotros a arrastrar nuestros pies para eso, esa es una indicación de que tenemos problemas en nuestra vida espiritual.
Porque recuerden, hermanos, son 2 mandamientos en donde todos los 10 mandamientos se juntan. Amar a Dios y amar al hermano. Y si violamos uno, violamos el otro. Si no tenemos esa inclinación de amar a los hermanos, si no tenemos esa inclinación de sacrificarnos por los hermanos, entonces esa es una indicación para nosotros que nuestra vida espiritual está lisiada y tenemos que hacer algo. Así como nuestros hermanos aquí. Para Pablo fue una indicación cuando los hermanos empezaron a separarse de ayudar a Pablo. ¿Por qué? Porque ellos no estaban teniendo esa motivación. Las influencias de afuera estaban empezando a afectarles. Y Pablo les hace un recordatorio a ellos de que les está recordando de lo que hacían antes. Ahora ya no lo están haciendo. Es necesario que hagamos un llamado al tiempo cuando venimos al Señor. Y si hemos nosotros arrastrado nuestra vida espiritual a una posición carnal, creyendo que estamos haciendo la voluntad de Dios, en vez de aspirar a cosas más grandes, estamos nosotros dando pasos hacia atrás en nuestra vida espiritual. Pablo hace llamado a ellos porque si somos de los que promovemos todo lo puedo en Cristo que me fortalece y vivimos una vida arrastrando nuestra vida espiritual, entonces hay raíz de debilidad ahí. Y usted sabe cuál es esa raíz de debilidad. Cuando digo que amo a Dios con mi boca y con mis acciones hago otras cosas. Si mantenemos, hermanos, la integridad del Evangelio, este va a generar la confianza en el poder proveedor de Dios. Verso 18 al 20 dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. El fruto final, hermanos, el fruto final del Evangelio son 2 cosas. Uno de ellos es saber hacer la voluntad de Dios, sabernos someter a Dios, saber lo que Dios espera de nosotros, saber lo que necesitamos hacer para encontrar el agrado de Dios. Y la otra es rendirle culto. ¿Por qué? Porque Él es soberano por sobre todas las cosas. Es lo que nos enseña el Salmo 100. Nosotros somos creados. Nosotros no nos creamos a nosotros mismos. Él es el creador de todas las cosas. Y como Él es el creador de todas las cosas, Él es al que se le merece la honra y la gloria, no a nosotros. Como personas religiosas, como personas que somos dirigidos de parte del Señor y imitadores de Cristo. Recuerden, hermanos, Jesucristo nunca recibió la gloria, aún sin embargo, Él merecía la gloria y la honra, y en todo momento en sus acciones, en sus 3 años de ministerio, la honra y la gloria siempre fue dada al Padre. Él nos enseñó cómo es y cómo trabaja esto de la vida en Cristo Jesús. Si nosotros estamos en una acción autoindulgente, donde estamos buscando nuestro beneficio personal. Pablo hace referencia a esto temprano en estos pasajes, en donde muchos hermanos empezaron a buscar el beneficio personal, más que el de servir a Dios y amar a los hermanos. Esa es la manera como nos desprendemos de nosotros mismos, es como nosotros morimos a nosotros mismos. Nuestro culto no será aceptado si fallamos en una de estas 2 cosas, hermanos. Hoy en día confiamos en Dios, pero confiamos en Dios de una manera en donde Él nos dice que puede hacer unas cosas, pero cuando venimos en la práctica no confiamos que Dios tiene el poder de hacerlo. ¿Por qué hacemos eso? Porque no mantenemos la integridad del Evangelio. Si mantuviéramos la integridad del Evangelio, creemos absolutamente en este poder proveedor de Dios, en el poder protector de Dios, en el poder
de crear todas las cosas, en el poder de resucitar a los muertos. Todas nuestras experiencias tienen que ser sustituidas por la confianza de este poder. Es importante que notemos esto porque como hijos de Dios es necesario considerar el poder de Dios en todo. Por eso el amor de nosotros se merece para nuestros hermanos. Pablo hace referencia en el verso 21 al 23. Dice: saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. O sea, había cristianos dentro, ¿verdad?, de los servicios en el Imperio Romano, con las autoridades superiores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Hay posibilidades, como cristianos, de que una raíz de amargura crezca entre nosotros, hermanos. Y debemos de estar bien alertas de esto. Las Escrituras, el Evangelio, contiene los secretos revelados por Dios para todos aquellos que los quieran, para vivir una vida de paz y de sosieguez. Si nos concentramos a vivir la vida en base al Evangelio, resistiremos todo obstáculo, toda influencia de afuera que afecte nuestra santidad y la relación íntima que debemos a Dios por nuestros hermanos. Y por último, el Evangelio nos ayuda a considerar y a razonar en el Espíritu que las circunstancias, sin importar en las que nos encontremos, no son. Y déjenme repetirle esto, hermanos. Las circunstancias no son y nunca, como cristianos, como creyentes en Cristo Jesús, son el factor determinante en nuestra vida, sino solo Jesús. Lo vemos en el verso 12. Gracias, hermanos, por su atención. Que Dios les bendiga ricamente y nos vemos en la próxima lección.